ya está aquí en la cabina, don Enrique González Muñoz. Gracias por venir, buenos días. Antes que todo, gracias a ti, Jesús, a tu auditorio por escucharnos, y estoy a sus órdenes. A ver, habíamos hecho el compromiso, vamos a entrarle de lleno. Correcto. Problema del transporte de carga en México. Pareciera que no hay una respuesta de la autoridad. Hablábamos la vez pasada de los dobles remolques, siguen ocurriendo los accidentes. Ustedes como Cámara, ¿ya tuvieron contacto con los nuevos presidentes de las comisiones de transporte en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Efectivamente. Tuvimos no solo con el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, con el diputado Víctor Manuel Pérez, también nos reunimos con el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, con el ingeniero Ricardo Exome, en el cual pues, manifestamos nuestra postura de Cámara, que es siempre pugnar por la seguridad. Pero la seguridad va más allá de estar satanizando la configuración del doblemente articulado. Un camión obsoleto que no cumple con las medidas de seguridad, sea un camión de 3 toneladas, sea un camión de sencillo o un camión doblemente articulado, va a generar los mismos estragos. Nosotros hemos pugnado siempre por la regulación. La regulación en un camión doblemente articulado está comprobado que si está regulado bajo los estatutos de la NOM 012 y NOM 068, sus posibilidades de accidentes son más bajas. El problema es que ha sucedido en México es que existen camiones doblemente articulados con sobrepeso, sumamente obsoletos. Se nota más en este tipo de equipos porque obviamente cuando generan una desgracia tienen mayores estragos. Pero tenemos que ir en escalafón y también hay camiones muy viejos en México que siguen circulando en carreteras, camiones modelo 70 que encontramos. Hoy el promedio del parque vehicular en México es de 17.5, ya casi 18 años, lo que hace que seamos muy peligrosos en carretera, en daño a nuestra infraestructura. Si nosotros como Cámara promovemos a los empresarios, incluso les hacemos ver que es hasta por el bien de su rentabilidad. Utiliza los precios adecuados, utiliza los equipos adecuados, ten los modelos adecuados para el tipo de cargas que quieras mover. Esto es lo que nosotros promovemos, mas sin embargo no somos autoridad para estar sancionando. Ustedes como Cámara no, pero sí la autoridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un tema importantísimo ahorita, hay sobrepeso en los dobles transportes. ¿No hay básculas en las carreteras que permitan la circulación del transporte de carga o no están funcionando estas básculas? Yo quisiera mencionar que es muy lamentable, pero no hay los suficientes efectivos para cubrir por un lado normatividad y por otro lado el gran tema de hablar de seguridad en carreteras es el alto índice de robos. No hay suficientes efectivos, desgraciadamente estamos rebasados en ese sentido. Por eso mismo nosotros somos promotores de que debemos andar en norma por convicción, no por obligación. Quiero mencionar que a mediados de este año, esta administración actual, generaron una situación de una autorregulación expresa que costó tiempo, dinero y esfuerzo al doblemente articulado. Esto era con el fin de comprometernos a traer bajo las condiciones que se requieren para cumplir con la norma a los equipos. Se logró hacer. Desgraciadamente es una calcomanía que traen los camiones para que sea más visible, pero Policía Federal o los centros de verificación de CCT, pues no hay necesidad que tengan la calcomanía o no. Ellos tienen modo de ver si van cumpliendo con los requerimientos. Antes de llegar al peso, si cumplen con los requerimientos de condiciones físico-mecánicas de la unidad. Entonces, sí, los empresarios tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No podemos decir que la autoridad nos tiene que venir a sancionar para empezar a corregirnos. Tenemos que regularnos. Parque vehicular viejo. ¿A qué se debe? ¿No hay financiamientos? ¿Es muy caro comprar un tráiler, por ejemplo, con una doble caja, o es muy caro tener un camión, no 70, que vaya, digamos que sea 90, que sea 2000? Pues estamos hablando si son del 70, estamos hablando de 48 años de vejez. Es correcto, y por eso el promedio nos da 17.5, porque hay también parque vehicular moderno. El problema ha sido de que se dejó crecer como si fuera una bola de nieve. En la administración del sexenio de Vicente Fox, de Calderón, hubo un programa mal llamado, no me gusta el término, que se llamaba chatarrización de parque vehicular. Desgraciadamente no llegó a los niveles que debe haber llegado, que era al hombre camión y al pequeño empresario, y al micro también. No llegó, y de alguna manera lo que sucedió es que las grandes flotilleras a lo mejor
pues muchas veces algo indebido también de nosotros como transportistas, de algunas distribuidoras de camiones, pues nada más sacábamos camiones viejos de los yonques. Nunca se hizo realmente la conciencia de sacar los camiones viejos del camino. ¿Qué sucedía un hombre camión que pretendía? Vamos a hablar de valores actuales. Hoy, el último programa de chatarrización o modernización del parque vehicular que se dio durante la administración de Enrique Peña Nieto, el estímulo era de cerca de 200,000 pesos. Contra un camión que vale 2,200,000, pues no alcanza ni para el IVA. Realmente el hombre camión no podría acceder a esta modernización. Pero fíjate que precisa, Jesús, un punto muy valioso. Hoy estamos trabajando diferentes organizaciones de transporte, entre ellas Canacar, Conatram, ANTP, la Canapat y la ANPAT, para buscar un programa de modernización de parque vehicular que vaya escalonado de la siguiente manera. Las grandes empresas flotilleras sustituyen sus equipos por cuestión de costos, no tanto por modernidad, porque no es lo mismo mantenimiento correctivo a preventivo. Cambiar el motor. Cambia mucho. Sí. Efectivamente, un motor nuevo cuesta más que un camión modelo 80. Pero el esquema que estamos pretendiendo buscar es que exista ese estímulo hacia que los grandes flotilleros sigan modernizando su parque vehicular, porque quiero mencionarte que a partir del 2019 México ya va a tener que estar utilizando camiones con menor emisión de contaminantes. Van a ser camiones más costosos, van a consumir más combustible, pero en pro de la modernidad, los empresarios del transporte vamos a seguirnos sobre ese camino. ¿Qué sucede con los mercados intermedios? Ellos renuevan sus camiones y están dejando camiones, posiblemente modelos 2013, 2014, en manos de un hombre camión o de un microempresario. Esos camiones pueden ser sumamente rentables. Entonces, el planteamiento de manera muy seria que se le va a hacer a la nueva administración es un proyecto escalonado de modernización del parque vehicular. Primeramente, sacar los camiones viejos de las carreteras para que efectivamente se chatarricen y que el hombre camión pueda acceder a ese camión seminuevo. ¿Ya tienen pláticas con el futuro gobierno sobre el particular, el responsable del área? En este tema concretamente no, vamos a plantearlo con la Secretaría de Economía. Ahorita lo importante es que todas las organizaciones de transporte nos estemos uniendo para que hagamos un planteamiento conjuntamente y serio, para ya una vez que esté el gobierno próximo a ingresar, hacerles saber esta situación y los beneficios que se obtendrían. Y también que exista un estímulo verde para aquellos que siguen comprando camiones. ¿Qué tanto subiría el costo del flete en el transporte de carga con unidades nuevas, con unidades más modernas? Es que al contrario, más bien seríamos más eficientes. Estos camiones entre más modernos, tal vez no hablemos de costos. Hoy, definitivamente yo no puedo hablar de costos porque la Comisión Federal de Competencia me puede sancionar y no es una de las funciones de nosotros como Cámara. Pero lo que sí podemos decir que el gasto de operación se disminuye en consumo de combustible, en mantenimiento correctivo, es una diferencia abismal. Y sobre todo vamos pensando en materia de seguridad. Ya son camiones con sistemas de frenados ABS, con direcciones hidráulicas. El aire acondicionado en los años 80 era equipo opcional. Una persona que va haciendo recorridos con cambios de climas como tenemos en nuestra geografía, pues no, ya un aire acondicionado es un equipo necesario. Entonces todos estos factores van a ser más rentable, con menor emisión de contaminantes, la operación de los empresarios. Y al salir ellos a ofrecer sus servicios al mercado, pues también tienen una posibilidad. Vamos a pensar en la industria automotriz. Ellos te exigen cierto modelo de vehículos para poder darles servicio. Y es donde puedes acceder con estas ¿Son las famosas madrinas donde van los autos? No, la proveeduría del sector automotriz, por ejemplo. Hay que llevar llantas, hay que llevar clutch, todos los componentes para la formación de un vehículo. Es más fácil que ya podamos acceder a este tipo de mercados. El hombre camión, que aunque tenga 1, 2 o 3 camiones, la limitante que llega a tener muchas veces es la modernidad del equipo que requiere. ¿De cuántos camiones estamos hablando, en términos generales, no una cifra exacta, de transporte de carga en el país? Estamos hablando de cerca de 540,000 camiones de carga de todas sus configuraciones aproximadamente, y dentro de los equipos obsoletos que en una primera etapa deberíamos de modernizar, hablamos de cerca de 70,000 vehículos. Pues no es tanta... No es tanta la diferencia, y más que si pensamos que se sigue creciendo en el sector. Obviamente México
Somos el generador del 3.8 del Producto Interno Bruto, somos un referente logístico muy interesante. Creo que sí hay temas que de alguna manera desalientan hoy a los empresarios del transporte, como la inseguridad, pero por otro lado tenemos pues ya una geografía con 3,000 kilómetros, que con tratado de libre comercio, sin tratado de libre comercio, es el país hacia que más exportamos. En la costa del Pacífico tenemos en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas que podemos recibir del país que más importamos, incluso para generar manufactura y exportarse, es de China, y llega vía estos puertos, que todo se tiene que mover a través del transporte terrestre. Y estamos próximos a tener tal vez la obra de infraestructura más importante de este sexenio que está por concluir, que es el nuevo puerto de Veracruz, que de 27.5 millones de toneladas que se reciben al año, nos vamos a ir a 90. Este que tenemos actualmente lo inauguró Porfirio Díaz. Este nuevo puerto van a poder desconsolidarse barcos del calado que ya cruzan por las esclusas más grandes del Canal de Panamá. Entonces sí tenemos un panorama muy atractivo en materia logística. ¿Dónde está nuestro gran freno? La obsolescencia. Por eso vamos a trabajar en generar propuestas, no quejas. Y la inseguridad. Somos un país sumamente caro en materia de logística de administración de riesgos. Somos un país que nuestras pólizas de seguro han crecido sustancialmente. Si yo comparo 2012 con 2018, de 3.200 robos que teníamos contra 9.800 que tenemos cerrados hasta el mes de octubre, es un incremento de casi un 220%, nos deja en una situación muy preocupante, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que eficientar nuestros costos de operación. Todos los podemos eficientar: mejor consumo de combustible, mejor manejo de nuestras unidades, modernización de nuestro parque vehicular. Lo que sí se sale de nuestro alcance es la administración de riesgos en seguros. Platicamos de eso ahorita que regresemos, que es muy importante. Creo que los robos también repercuten mucho en los costos de transporte, en el costo del propio transportista. Yo no sé si estén aseguradas las cosas que se roban, pero al final del día es un costo. Definitivamente. Soy Jesús Michel Narváez. Voy a un corte y regreso con usted enseguida. Seguimos aquí con el licenciado Enrique González Muñoz. Vuelvo con usted enseguida. Misión con Jesús Michel. Periodismo sin regaños. Regreso con ustedes esta mañana, son las 10 horas con 32 minutos, hora del centro de México. Enrique, nos quedamos en este tema que a mí me llama mucho la atención, la inseguridad que se ha dado en las carreteras. Y no hablamos de que esté el crimen organizado, digámoslo así, impidiendo que haya circulación. Porque pues creo que todo el mundo sigue circulando por las carreteras de México a riesgo de que le pase algo o no le pase nada. ¿Qué ocurre con estos robos que le pasa al transporte de carga y en qué repercute directamente? Bueno, repercute, por ejemplo, tenemos cuantificado el año pasado el costo, que fue un costo en escala, costó 92.500 millones de pesos, que es medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, así de la mitad. 2017, que es el que tenemos cuantificado. Y la tendencia de este año pues va a la alza. Este costo se determina a través de gastos directos e indirectos. Te voy a hablar uno de los gastos directos e indirectos en el costo de una póliza de seguro. Una póliza de seguro se nos ha incrementado debido a los altos índices de robo de un 130 a un 140% anualmente, dependiendo de la siniestralidad de cada empresa. Los deducibles de un 5% se van a un 30%. Los gastos de recuperación de nuestros vehículos, cuando se llegan a recuperar. Si se llegan a recuperar los vehículos, a veces logramos hasta 90 días. Tenemos costos ocultos como arrastres de grúas, pensiones, que son costos muy elevados para nosotros los transportistas. Costos de impartición de justicia. Que aquí viene un tema muy importante, Jesús, y quiero hacer un llamado muy claro que ya hemos logrado con la Cámara de Diputados y Senadores, es sensibilizar a que el problema que tenemos en el transporte, que logramos que se tipificara como un delito federal y no del fuero común, pero queremos que se tipifique como un delito grave y que quien esté robando el transporte tenga que pagar con pena corporal de cárcel, porque hoy los delincuentes por el sistema penal acusatorio y puertas giratorias se van. Sí. Cámara de Diputados ya presentó una iniciativa para tipificar que el delito a transporte de carga, pasaje y ferroviario se tipifique como delito grave. En la Cámara de Senadores también tuvimos una buena respuesta por parte del senador Monreal con el mismo tema, con Víctor Manuel Pérez en la Cámara de Diputados. Pero algunas organizaciones de derechos humanos se oponen a que se abra el catálogo de delitos graves en México, y por eso
eso se han opuesto a que esto que es tan lacerante, no nada más para el sector del autotransporte, ya expliqué lo que nos cuesta a nosotros, pero esta cifra de 92.500 millones de pesos es también a los usuarios del servicio, es al consumidor final, es a quien realmente va a estar adquiriendo esos productos, y es la sociedad, y es un problema de interés nacional. Te hago un ejemplo muy claro. Nos hemos estado reuniendo periódicamente con las reuniones regionales del sistema del Sistema Nacional de Seguridad. Cuando tuvimos el de Villahermosa, Tabasco, muy acertadamente los coordinadores de seguridad tanto de Campeche como del estado de Quintana Roo, pues argumentaban diciendo, no tenemos un alto índice de robos en nuestros estados, efectivamente, situación que les reconozco, pero les digo que sin embargo el robo les afecta directamente por un sentido. El principal centro turístico de América Latina pues ya no es nada más Quintana Roo, ya es toda la Riviera Maya, que es Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Todos los productos que van del centro del país, hablo de Ciudad de México, del occidente, del centro del Bajío, tienen que pasar por Puebla, lugar donde tenemos el mayor índice de robos. Entonces, en la administración de ríos hay pólizas de seguros que ya tienen un mayor costo por circular por ese punto. Las pólizas de seguros de mercancías, que esas las paga habitualmente es el usuario del transporte, pues también se le van a encarecer porque va a pasar por una zona con un alto nivel de robo. Entonces, les hice ver, efectivamente en tu estado no se consuma el hecho, pero si eres de alguna manera afectado por la digamos, por así entenderlo, si se roban un doble remolque de maíz, pues el maíz que va a llegar más caro. Es correcto. ¿Es correcto? Es correcto. O los productos, por ejemplo, electrodomésticos que se roban, pues los deducibles cada vez van a ser más altos, y finalmente el trasladarlos no es el costo del flete el que se está incrementando. El que se está incrementando es el costo de administración de riesgos, porque la póliza de seguros a lo mejor subió en un porcentaje arriba del 100%. ¿Y quién va a pagar eso al final? El consumidor. Yo creo que nos hemos desgastado mucho en México con temas como, que es muy lamentable lo del full, que cada vez que hay un accidente el primer cuestionamiento fue un full o no fue un full. No, aquí más bien hay que preguntarnos, ¿es un equipo obsoleto o no es obsoleto? ¿Es un equipo que cubre con las medidas de seguridad o no las cubre? Creo que nosotros, independientemente de defender la configuración bajo una frase que es sí a la regulación y no a la desaparición, es promover, entre nuestros agremiados, que también deben ser conscientes de que deben traer los camiones y los equipos bajo esas condiciones. Y muchos lo hacen de esa manera. Pero a ver, por lo que yo he leído, el doble remolque nada más lo tenemos en México, ¿es cierto esto? No, hay en varios países del mundo. Tenemos, en mismo Estados Unidos hay, en Canadá lo existe. En algunos países europeos ya están empezando a recurrir a esta configuración, pero siempre y cuando se respeten las normas de pesos, dimensiones y tipo de carreteras que deben utilizar, es una configuración que es necesaria para un determinado mercado. Yo tengo un ejemplo. El sector automotriz en México es uno de los sectores que ha venido creciendo más fuertemente. Si los datos no me fallan, creo que ya aporta ahora cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Era uno de los grandes temores en la revisión del nuevo acuerdo comercial. Si nosotros en México los vehículos ya concluidos o terminados los tuviéramos que llevar en otra configuración, saldríamos de mercado en la competitividad que genera este sector para el país. Entonces, así de delicado es el tema. Tema difícil. A ver, tema importantísimo para nosotros, por lo menos desde el punto de vista periodístico. El Tratado de Libre Comercio que ya se renegoció, que ya está, creo que se va a firmar este viernes justamente en Buenos Aires, o Exacto. por lo menos se va a rubricar, pues no permitió que el transporte mexicano entrara a Estados Unidos. ¿En el nuevo ya se resuelve el problema o seguimos en las mismas? No, quedamos peor. Desgraciadamente el transporte, lo hemos manifestado, volvimos a ser moneda de cambio. Desgraciadamente te quiero mencionar que algo muy grave que existió en el Tratado de Libre Comercio original, del de hace casi más de 25 años, es que se le dieron concesiones a empresas extranjeras, porque en este caso no únicamente fueron americanas, fue UPS, Federal y DHL, a entrar a dar el servicio a México. Y nosotros, las empresas de mensajería y paquetería mexicanas, no tienen ese mismo derecho de ir a los Estados Unidos. El problema es que se encajonó en México, en el reglamento de carga, lo que es la mensajería y la paquetería desvinculado a lo que es la carga regular, que en los Estados Unidos no es el caso. El problema que han querido a través de esta simulación es que, incrementar el volumen del equipo de traslado, que su peso bruto vehicular sea mayor, o el peso del bulto, que se vayan a bultos de 1 tonelada, para ya empezar a dar servicio de carga regular, que es una situación que no está permitida.
¿Cómo quedó el Tratado de Libre Comercio anterior? Existían acuerdos, se daban autorizaciones de servicios de largo recorrido. Un camión mexicano podía ir a Estados Unidos con exportación. Si había importación se venía, y si no se venía vacío. Igual empresas de Estados Unidos hacia México. En esta nueva negociación, estos venían operando, no eran muchas empresas ni de Estados Unidos ni de México. En esta nueva negociación se acordó lo siguiente: a México ya no se le van a otorgar permisos nuevos de concesiones de largo recorrido, ni Estados Unidos iba a tener el derecho de seguir solicitando este tipo de acuerdos. Y si Estados Unidos, sin previo aviso, percibe de que sus intereses económicos y comerciales, a su criterio de ellos, ponen en riesgo la industria de ellos, pueden cancelar los contratos. La seguridad nacional, la seguridad nacional como lo manejan ellos. Entonces ahí es donde vemos que algo que exigimos a los negociadores, Canacar participó muy activamente en el cuarto de junto, era de que buscábamos la reciprocidad en el hecho. Se le manifestó todavía, tuvimos una reunión con el senador Agüed la semana pasada, se le expresó, lo entendió muy bien. Vamos a ver si todavía en la Cámara de Senadores, en la revisión de los textos, únicamente se puede establecer que sea recíproco el hecho. Y es lo único que pedimos. Si pueden ellos, que también nosotros podamos. Y si no pueden ellos, pues tampoco nosotros vayamos. O sea, que sigue en el aire este tema. Sigue en el aire, aunque pues todo parece que ya con la redacción del texto es que así va a quedar. Sí, ellos se reservan el derecho de cancelar la concesión y nosotros no. Y decía el esposo Guajardo, le pedía al Senado que aprobaran el texto en sus términos, ¿no? Exactamente. Y lo acaba de decir, porque parecía que querían hacer algunos cambios y pues eso no le gusta mucho al señor que vive en la Casa Blanca. Es correcto, y nosotros no vamos a ser el sector que de alguna manera frene un tratado que definitivamente, pese a que somos parte de los sectores que se sacrificaron, pero también vamos a pensar positivamente todas las cosas buenas que vienen, ¿no? Y yo creo que si nosotros en México logramos repartir los temas de inseguridad en las dos vertientes, modernización de nuestro parque vehicular, seguir trabajando mucho en la capacitación, que es algo que hemos trabajado mucho en Canacar, ya tenemos 7 centros de capacitación y queremos seguir trabajando en eso, para profesionalizar la seguridad en carreteras, la modernización del parque vehicular bajo el esquema que expliqué anteriormente, y algo que sí pedimos de manera muy atenta, ya la autoridad nueva, es la seguridad en carreteras. Quiero decir que con satisfacción ya hemos tenido como Canacar una reunión con el futuro secretario, el doctor Alfonso Durazo, también como con Camín, porque también soy vicepresidente de la Confederación. También ya expresamos nuestra problemática, ya tuvimos una respuesta hacia el doctor Alejandro Gers Manero, tuvimos una reunión ayer en la que especificamos cómo empezar desde el primer día del gobierno a buscar estrategias para revertir los altos índices de seguridad. ¿Existe otra vez la Policía Federal de Caminos, que era la que antes estaba presente y que al hacerse la Policía Federal se incorporó y como que dejó de ser realmente la vigilante de las carreteras? ¿Ya volvió a estar? Se dejó acéfalo, vislumbramos que puede regresarse un esquema similar al de Policía Federal. O sea, no existe en este momento. En este momento no, y todo es Policía Federal, y antes era Policía Federal de Caminos. Sí. Entonces yo creo que aquí también va abarcándose un poco el concepto que decíamos hace rato. ¿Quién sanciona que los camiones vayan en condiciones físico-mecánicas y de peso adecuadas? Policía Federal, pero cuando era Policía Federal de Caminos había un respeto más claro por ello. Yo te puedo decir que también uno de los temas muy claros que hoy queremos trabajar es que sí tenemos que llegar con ideas propositivas, asumir nuestras propias responsabilidades, que se lo hemos hecho saber tanto al secretario Javier Jiménez Espriu como al subsecretario, ahora a Alejandro Gers Manero y también al doctor Durazo. Somos un sector que sentimos que podemos generar 50,000 empleos rápidamente con salarios muy bien remunerados para conductores, pero queremos seguridad para ellos en carreteras. El sector puede seguir creciendo y si nosotros pensamos, nada más vamos a analizar, qué lástima que no se logró el aeropuerto de la Ciudad de México, pero demos vuelta a la página y volteemos a ver el puerto de Veracruz. Si vamos a irnos a 4 veces más la carga que va a llegar en toneladas, ese es un área de oportunidad de trabajo para nosotros. Las carreteras están como para poder satisfacer la salida de esa mercancía, de esos productos que lleguen. Ese es otro tema. Hay algunos tramos carreteros que ya se tienen que modernizar. Por ejemplo, ya se logró la reclasificación de la carretera, la autopista que va de Veracruz vía Jalapa a Perote, Veracruz, y la autopista definitivamente de Córdoba a Orizaba está saturada. Sí se necesita ampliar, pero podemos decir que la comunicación interoceánica, gracias a obras, vamos a reconocer las buenas obras como el macrolibramiento de Querétaro, el macrolibramiento de la ciudad de Guadalajara,
han descongestionado en zonas urbanas importantes, han favorecido, pero sí hay tramos carreteros que definitivamente, por eso hemos tenido un acercamiento con la Comisión de Infraestructura, debe de ponerse una atención, a lo mejor ampliarnos a 3 carriles, algunos sistemas de peaje, hacerlos más dinámicos, porque a veces son horas que tenemos en cruces. ¿Es posible pensar que ustedes como transporte de carga acepten no circular, por ejemplo en la Ciudad de México, para hablar de concretamente, no circular entre las 8 y las 10 de la mañana, que son es la hora pico? Es terrible para los que habitamos la Ciudad de México, nos tenemos que trasladar de un lugar a otro. Bueno, de hecho las empresas, al manejar su logística interna, la gran mayoría de las empresas lo hacen por convicción, porque tampoco a nosotros nos conviene meternos a la hora tráfico de cualquier ciudad. Pierde mucho tiempo. Perdemos más tiempo, estamos más propensos a un accidente y perdemos el tiempo. Ha habido quien me ha mencionado que servicios nocturnos para carga y descarga, pues desde luego que nosotros lo podemos hacer. Porque nosotros somos un servicio de 7 días, de 24 horas, de 365. El problema es el usuario del transporte. ¿Está dispuesto a trabajar, a descargar de madrugada y a cargar de madrugada? Ese es el tema. Pues Enrique González Muñoz, muchas gracias por venir al estudio. Podemos seguir platicando horas y horas y horas y desafortunadamente el tiempo en el radio no nos lo permite. Muchas gracias por venir esta mañana aquí a ABC Radio y si nos permite seguiremos en contacto contigo para que podamos informarle al auditorio qué está haciendo, qué se logra y cómo va el transporte mexicano. Claro que sí, Jesús, me daría mucho gusto porque sentimos que somos el sector que mueve a México no desde hace 6 años, sino desde hace más de 80 años, y nuestra convicción es hacer de México un mejor país. Ojalá la próxima vez que pongamos a platicar, estemos hablando de que las estrategias que ya estamos llevando con la nueva administración, ya revertimos estos índices de inseguridad, y seguir hablando de temas de profesionalización. Ojalá le demos la vuelta a los temas tan nebulosos que tenemos. Te agradezco mucho tu presencia aquí esta mañana. Te agradezco. Soy Jesús Michel Narváez, transmitiendo